Zohar, el libro del esplendor. Bienvenidos nuevamente a Cábala desde cero, un espacio donde exploramos la sabiduría profunda de la Cábala y su conexión con los secretos de la creación. Hoy nos adentramos en un pasaje clave de la Torá, Bereshit, capítulo 2, versículos 9 al 17, donde encontramos el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la primera gran prueba de la humanidad. Estos versículos no son solo una historia antigua, son un mapa espiritual que revela los misterios del libre albedrío, la dualidad de la existencia y el propósito del alma en este mundo. La Cábala nos enseña que cada palabra en la Torá esconde múltiples dimensiones de significado, y hoy exploraremos cómo estos versículos nos guían en nuestro propio proceso de rectificación y elevación espiritual. Acompáñanos en este viaje donde descifraremos el simbolismo profundo del jardín del Edén, la verdadera naturaleza del bien y el mal, y el propósito de la prohibición divina. Prepárate para descubrir cómo estas enseñanzas siguen siendo relevantes en nuestra vida diaria y cómo podemos aplicarlas para conectar con la luz divina. Versículo 9. E hizo crecer el eterno Dios de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Zohar interpreta el árbol de la vida como una manifestación de la sefirá de Tiferet, armonía, que conecta los mundos superiores, Keter, Joshma y Biná, con los inferiores Geset, Geburá, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza el equilibrio entre dualidades y la capacidad humana de elegir entre el bien, unión con la divinidad, y el mal, separación. El jardín del Edén representa la Shejinah, la presencia divina, y sus árboles son aspectos de las energías espirituales. La elección del ser humano entre estos árboles refleja su libre albedrío y su capacidad de ascender espiritualmente o caer. Versículos 10 al 14, y salía un río de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía y se convertía en 4 brazos. El río que sale del Edén es interpretado como el flujo de energía divina que emana de la fuente infinita, el Ein Sof, y desciende por la Sefirot. Sus 4 ramificaciones representan las 4 letras del nombre divino, Yud-Hei, Vav-Hei, y los 4 mundos espirituales, Atzilut, emanación, Beriyá, creación, Yetzirá, formación, y Asiyá, acción. Cada río simboliza un aspecto del flujo de luz divina hacia el mundo. Pisón, abundancia y expansión, asociado con la riqueza y los recursos físicos y espirituales. Gijón, energías purificadoras, relacionado con la transformación espiritual. Hidekel, rapidez y claridad, simboliza el intelecto y la sabiduría. Éufrates, plenitud y bendición. Refleja la culminación de la espiritualidad en el plano físico. Estos ríos no solo irrigan el mundo físico, sino que también nutren la conexión entre lo divino y lo terrenal. Versículo 15. Tomó, pues, el eterno Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardara. En la Cábala, el jardín del Edén no es solo un lugar físico, sino un estado espiritual elevado donde la conexión con la luz divina es directa y sin interferencias. El hombre fue situado en este entorno para alcanzar plenitud a través de su trabajo espiritual. Gan Jardín representa la manifestación externa de la luz divina. Edén, delicia, simboliza la fuente interna de la luz, una experiencia espiritual de conexión con la divinidad. Trabajarlo y cuidarlo. Según el Zohar, esto alude a 2 tareas fundamentales del ser humano. Leavdaj, trabajarla, simboliza el esfuerzo de perfeccionar el mundo material y espiritual.
El trabajo espiritual implica elevar las chispas divinas escondidas en la creación hacia su fuente. Ule Shomra, cuidarla. Implica preservar el equilibrio y proteger la santidad del entorno espiritual. Según el Zohar, esto nos enseña que el propósito del hombre no es solo recibir la luz divina, sino también protegerla y dirigirla hacia la creación. Versículos 16. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer. Este versículo enfatiza la generosidad y la abundancia de la creación. La Cábala interpreta que los árboles del jardín representan diferentes niveles de conocimiento y conciencia espiritual que el ser humano puede explorar. Comer libremente simboliza la capacidad de absorber energía espiritual y conectar con la luz divina de múltiples formas. Este permiso muestra que el hombre fue creado para disfrutar de la creación, pero bajo ciertas condiciones que garantizan un equilibrio y propósito. Versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Libre albedrío. Este versículo introduce el concepto fundamental del libre albedrío. Dios no impone restricciones arbitrarias, sino que da al hombre la capacidad de elegir cómo interactuar con las bendiciones del jardín. Sin el libre albedrío, el propósito del hombre de revelar la luz sería incompleto. El árbol del conocimiento del bien y del mal. En la Cábala, este árbol simboliza la dualidad y la mezcla de luz y oscuridad. Representa el estado donde las energías del bien, otorgamiento, y del mal, egoísmo, coexisten. El Zohar explica que el hombre, en su estado inicial, no estaba preparado para manejar esta mezcla. Por lo tanto, se le prohibió consumir de este árbol. Según el rabí Isaac Luria, el Arí, el mandamiento de no comer del árbol no era un castigo, sino una protección. El hombre debía alcanzar primero un nivel espiritual más elevado antes de enfrentar la dualidad, ya que aún no estaba preparado para manejar la mezcla de fuerzas opuestas. El día que comas de él, ciertamente morirás. La muerte aquí no debe entenderse exclusivamente en términos físicos. Según la Cábala, representa la desconexión de la luz divina, lo que lleva a la percepción de separación entre el hombre y su fuente. Introduce la percepción del tiempo y la mortalidad como parte de la experiencia humana, una consecuencia de la separación espiritual. El trabajo espiritual y la restricción. La prohibición no es una limitación arbitraria. Representa la necesidad de restricción, tzimtzum, como base del crecimiento espiritual. La Cábala enseña que el deseo de recibir, egoísmo, debe ser transformado en un deseo de recibir para otorgar, alineándose con la luz divina. Respetar la prohibición del árbol habría permitido al hombre recibir plenitud sin riesgo de caer en el caos de la dualidad. Tikún. El sentido de elección y rectificación. La inclusión del árbol del conocimiento en el jardín implica que el libre albedrío es esencial para el propósito humano. Sin la posibilidad de elegir, no habría mérito en la conexión espiritual ni en el trabajo hacia la perfección. Al final, aunque la elección de Adán introdujo el sufrimiento y la muerte en el mundo, también abrió la puerta al tikún, el proceso continuo de rectificación espiritual que permite al ser humano elevarse incluso desde el estado más bajo. Lecciones espirituales desde el Zohar. El propósito del hombre. Estos versículos nos enseñan que el ser humano fue creado con un propósito elevado, trabajar en su conexión espiritual y proteger su entorno. Este equilibrio entre esfuerzo activo y preservación es clave en el trabajo espiritual. El libre albedrío como don divino. Dios otorga al hombre la capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo que define su singularidad y su potencial para alcanzar niveles más altos de conciencia.
Sin la posibilidad de errar, no hay verdadera rectificación ni mérito espiritual. La precaución ante la dualidad. La prohibición de comer del árbol del conocimiento muestra la importancia de estar preparados antes de enfrentar la complejidad de la dualidad. La Cábala nos enseña que no se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con madurez espiritual para integrarlos de manera armoniosa. Los versículos 15 al 17 de Bereshit, según el Zohar, son una guía espiritual para comprender nuestro propósito en el mundo, ser socios en la creación, proteger la santidad de nuestro entorno y utilizar el libre albedrío para elegir conscientemente entre lo divino y lo material. La advertencia sobre el árbol del conocimiento no es una limitación, sino una enseñanza sobre el momento adecuado para actuar con sabiduría y equilibrio. Agradecemos tu tiempo y tu interés en aprender con nosotros. Nos encantaría leer tus comentarios, saber qué te ha parecido este análisis y qué otras temáticas te gustaría que exploráramos en futuros videos. Si te ha gustado este contenido, apóyanos con un like y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos estudios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más enseñanzas de la Cábala. Nos vemos en el próximo episodio.